Vamos a tener nuestra lectura y nuestro mensaje en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Colosenses 2, Colosenses 2, 20 al 23. Y la palabra de Dios dice allí, todos en voz alta: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Padre, le damos gracias porque nos permite llegar a este lugar de adoración, porque en su gracia, en su amor, su misericordia y soberanía nos tiene acá, mi Dios. Ahora pedimos en el nombre de Jesucristo que nos lleve a través de nuestra meditación, que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones, en nuestra mente. Y Padre, nos ayude cada día a estar más firmes y seguros en nuestro caminar cristiano. Gracias por habernos rescatado, Señor, de la religión, con sus ritos, sus ceremonias y sus mandamientos, nos tenía esclavizados. Gracias, Padre, por tener libertad para adorarle. Gracias, Señor, gracias. Ahora enséñenos, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Mire, en estos pasajes, en este pasaje, Pablo termina su enseñanza que tiene que ver con el contraste entre Cristo y las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que estaban introduciendo esos falsos maestros en la comunidad cristiana de la iglesia colosense. Ahora recuerde que detrás de toda doctrina torcida está el diablo, está Satanás. Satanás engaña a los seres humanos para después, a través de los seres humanos, engañar al resto de la humanidad. Como recordarán en el mensaje pasado, o más bien lo que hemos visto a través de este capítulo 2, los judaizantes estaban obligando a los hermanos colosenses a guardar o cumplir con ciertos ritos y ceremonias para poder estar bien con Dios. Ellos decían que deberían de cumplir con ritos y ceremonias para poder ser verdaderamente salvos, o sea, una salvación a través de las obras. Ahora, también habían introducido, como miramos la semana pasada, el culto a los seres angelicales. O sea, algunos maestros creían en los sueños. Y hoy en día, mucha gente que se dice cristiana cree en los sueños. Es más, se conoce de por lo menos 3 hermanas que asistieron o de vez en cuando llegan a nuestra iglesia que creen en los sueños. Aún se dejan llevar y viven a través de sueños, que soñaron esto y que el Señor me dijo en sueño, y no es así. Por más que uno les explica lo que dice la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios, aún creen en los sueños. Y hermano, esta es una doctrina bien torcida, porque cuando Dios nos quiere hablar, nos habla a través de la palabra de Dios. Ya no hay visiones, ya no hay sueños, no hay nuevas profecías, no hay nada nuevo. Todo está aquí en estos 66 libros, hermano. Y por otro lado, a veces leyendo la palabra, estudiando la palabra, hay quienes en su propia mente, en la humanidad, interpretan la Biblia a su manera. Y lo dicen, la Biblia dice así. Y no es la Biblia la que dice así, son los seres humanos los que dicen así. Por eso necesitamos tener mucho cuidado siempre y filtrar todas las enseñanzas que salen de este púlpito, todas las enseñanzas que llegan ahí a la casa a tocar los hogares, nuestras puertas allí, toda enseñanza que aquellos hermanos que les gusta ver programas de televisión cristianos, hermano, tengan mucho cuidado, porque en realidad a veces
toman lo que yo digo que el ojo satánico como una broma, pues sí, en realidad sí se convierte en ocasiones en ojo satánico. Porque a través de la televisión el diablo no solamente mete cosas inmorales, también mete doctrinas torcidas. Y sobre todo tienen que ver con las emociones. Y nosotros somos seres emocionales. Y el diablo es astuto, él conoce que somos seres emocionales, entonces va a tocar nuestras emociones. Hay que tener mucho cuidado con ello, hermano. Y más si usted tiene familiares que están en estas iglesias de emociones y todo eso, hay que tener mucho cuidado, hermano. Usted tiene que ser una luz, ¿verdad? Como dice nítido rayo por Cristo, ¿verdad? Y luego habla de resplandecer en medio de las tinieblas, ¿verdad? Entonces usted es la luz, usted tiene que dar luz con su vida y con la sana doctrina de Jesucristo. Ahora, regresando acá a lo que queremos enseñar, para contraatacar esas falsas enseñanzas, aprendimos o recordamos que Cristo es el único que lleva al hombre a estar bien con Dios. No son guardar ritos, ceremonias, ¿verdad? Con cosas que establecía la ley. Eso no lo lleva a estar bien con el Señor Jesús, con Dios. El único que lo lleva a estar bien con Dios, a cada uno de nosotros, es Jesucristo, hermano. Es el Señor Jesucristo. Ahora, estos versículos que nosotros hemos leído, el apóstol Pablo hace por lo menos 4 observaciones relacionadas al creyente en Cristo Jesús y a las falsas enseñanzas inventadas por los falsos maestros. Acordémonos quién está detrás de estos falsos maestros. Entonces, estas 4 cosas las enseñaban y las imponían para decirles que así podían estar bien ¿con quién? Con Dios. Así podían estar bien con Dios, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos hacer es que lo miraban como acercamientos humanos. Y cuando hablo de acercamientos humanos me refiero a los medios que los hombres han inventado para acercarse a Dios. Los medios humanos que los hombres han inventado para acercarse ¿a quién? A Dios. Ya estoy mencionando la semana pasada algunos de ellos y lo voy a repetir, ¿verdad? Porque siempre llegan hermanos que no pudieron por alguna razón estar el domingo pasado. Entonces los tengo que repetir algunos de ellos. Ahora, los hijos de Dios, hermano, estas cosas no las debemos de practicar en primer lugar. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? La frase, pues si habéis muerto con Cristo, en sentido espiritual significa haber muerto al mundo del mal. O sea, haber muerto a la antigua vida, a la manera en que vivíamos antes. Si habéis muerto ¿con quién? Con Cristo, con Cristo. Y yo creo que los que estamos aquí, todos hemos muerto con Cristo. Somos salvos, amén. Todos somos salvos. Entonces ya no debemos de andar practicando los ritos y los mandamientos y las enseñanzas y las fiestas tradicionales que antes nos habían enseñado y nos imponían para que las practicásemos. Ahora, los rudimentos del mundo, por un lado, se refiere a los elementos o principios básicos de los hombres que en su vano razonamiento intentan acercarse a Dios a través de sus esfuerzos humanos o de su esfuerzo humano. Por ejemplo, hay quienes buscan a través del universo, ¿verdad? Ahí quieren buscar a Dios a través del universo. Hay otros que, por ejemplo, a través de los espíritus. ¿Ha escuchado estas cosas? ¿Verdad? Y también otros a través de los ángeles o seres invisibles y la gente cree que existen. Porque hay gente que cree que sí existe. Hay gente que le da culto a los ángeles, hay gente que va a sesiones espiritistas, hay gente que andan con el universo buscando, ¿verdad? Más allá de lo que Dios no nos enseña, hermanos. Entonces ellos hacen como una especie de culto, para ellos es una religión, es algo que siguen, que creen. Ahora, por otro lado, los rudimentos del mundo también hacen referencia a los principios básicos de los hombres que tratan de conocer a Dios, de comprender a Dios y acercarse a Dios, ¿verdad? A través de su propia sabiduría o a través de las leyes y mandamientos humanos. Acá había un grupo metido que se llamaban los gnósticos. Y todavía hay iglesias
Y esas en lo que basan ellos su creencia es en la sabiduría. Entre más sabios son mejores, ¿verdad? Entonces ahí los va a encontrar usted. Los va a encontrar. Una vez nos llegó uno allá, Gage, ¿verdad? Y era un gnóstico, no era declarado, no dijo soy esto, pero cuando empecé a hablar con él yo me di cuenta quién era. Y nomás tú le hablas de Cristo, le enseñas de Cristo, le abres la Biblia y le enseñas, ya no se quedan, se van. Porque, hermanos, la manera, otra vez, de descubrir una falsa religión, una falsa enseñanza o doctrina es a través de la Biblia. Por eso usted tiene que conocer la Escritura. No se conforme con venir cada 8 días a la iglesia, o cada vez que abrimos aquí para un servicio y lee la Biblia y ya estuvo. No, usted tiene que ser un hombre que oye, que lee, que estudia, que memoriza y que medita. Las 5 cosas que miramos, ¿cuándo? El domingo pasado. Oír, usted está escuchando ahorita, amén. Acaba de leer y está leyendo la palabra de Dios, amén. Estamos estudiando la palabra de Dios. Ahora tenemos que memorizar parte de la Biblia para practicarla, ¿verdad? Y luego meditar qué es lo que enseñó el pastor, qué es lo que está diciendo aquí la Biblia. Con esas 5 cosas usted va a estar fuerte espiritualmente. Ahora, si lo hace todos los días. ¿Cómo es que estamos fuertes? Porque comemos todos, ¿qué? Todos los días. Nos alimentamos todos los días. Todos los días estamos ahí, algunos con vitaminas, y estamos fuertecitos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a estar fuertes espiritualmente? Oyendo, leyendo, estudiando, memorizando y meditando. Si usted no hace estas 5 cosas, hermano, no la va a hacer. Lo pueden desviar, lo pueden engañar. Sí. Y hermano, tiene que tener mucho cuidado porque las sectas están ahí afuera. Hermano, Pablo no dudaba que estos hermanos de la iglesia de Colosas fueran salvos. Él estaba seguro que eran salvos. Ya le habían avisado de lo que estaba sucediendo allá. Él no los conocía, pero por medio de aquel pastor que, Parafodito, él sabía que esa gente conocía el Evangelio. Porque aquí en el versículo 11 dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo. O sea, sabía que eran salvos. Usted puede seguir leyendo después. Pero lo que el apóstol Pablo les está diciendo es que si ya han muerto con Cristo, ya no están sujetos a los poderes, a los mandamientos y a la sabiduría que mueve al mundo sin Cristo en su vida. Y usted y yo ya no debemos estar esclavizados a lo que nos habían enseñado antes en la religión, hermano. Usted ya no tiene que participar de estas cosas. Amén. Que tienes que hacer esto para acercarte a Dios, que tienes que hacer esto otro para acercarte a Dios, que tienes que dejar de hacer esto, de comer esto para acercarte a Dios. La Biblia no habla de eso. La Biblia nos enseña claramente que la única manera y el único camino para acercarnos a Dios es Jesucristo, hermano. Es Jesucristo, es el Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 20, sigamos ahí. Dice: si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a qué? A preceptos. O sea que ya que hemos muerto con Cristo, dice el apóstol Pablo, sus verdaderos seguidores ya no tenemos por qué someternos a esos mandamientos, a esas reglas de los hombres para poder acercarnos a Dios. Y esos mandamientos y reglas a las que se refiere Pablo son enseñanzas humanas que tienen todo su origen en lo terrenal y no en lo divinamente inspirado. Amén, hermanos. Se les bendiga, hermanos. Qué bendición. Amén, hermanos. Dile más, qué bendición verlos. Sorpresa. Qué bendición. Estamos en Colosenses, hermanos, capítulo 2. Abran su Biblia, open the Bible, porque todavía hablan español todavía. Ok. Verso 2. La cosa 2 aquí es que estas cosas son temporales y esclavizan a los hombres, hermano. Esto es temporal y esclaviza a los hombres. Versículo 21 de Colosenses 2.
Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen ¿con qué? Con el uso. Por eso dice la primera parte, tales como, dice el versículo 21. No manejes, no manipules, no toques eso, no agarres esto, etcétera, ni gustes, ni pruebes, no comas, ni bebas aquello, etcétera, ni aun toques, no toques con tus manos, no lo tomes con tus manos. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora, hay personas que piensan que absteniéndose de las cosas antes mencionadas es la manera correcta de acercarse a Dios y de estar bien con Dios. Y hermano, ¿no es lo que enseña el catolicismo? ¿No es lo que enseñan los mormones? ¿No es lo que estaban enseñando los judaizantes? Eso es lo que enseñan. Tienes que hacer esto para acercarte ¿a qué? A Dios. Estos judaizantes que se habían metido aquí, les decían que para poder estar bien con Dios tenían que practicar, ¿verdad?, la circuncisión. También les decían que tenían que guardar ciertos días del año. También les decían que no podían comer ciertas clases de alimentos. O sea, eran leyes, hermano, de la ley mosaica. Y que la ley mosaica, hermano, fue hecha para que el hombre comprendiera y entendiera que había pecado en él. Y que ese pecado era lo que separaba al hombre de Dios. Para eso se instituyó esa ley que vino 430 años después. Fíjese bien, hermano. Entonces, considere esto. Las religiones te dicen, tienes que estar en cierta esquina y tienes que hacer ciertas horas con un libro ahí. ¿Me estoy dando a entender, verdad? Sí. La religión, las falsas religiones y las sectas te dicen que no tienes que comer cierta comida en ciertos días o fechas del año. ¿Sí o no? La religión te dice que no puedes tomarte un cafecito porque tiene ¿qué? Cafeína. Ni soda poca porque tiene cafeína. ¿Sí o no? ¿O no es cierto? Y ahí póngale muchas cosas que usted sabe. Te dice que tienes que hacer ciertos sacrificios que enseguida vamos a ver acá. Para poder estar bien con Dios, para poderte acercar a Dios. O sea, le está diciendo, ustedes son salvos, pero para que verdaderamente sean salvos, tienen que cumplir con estas cosas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ningún lugar. ¿No dice la Escritura que para ser salvo hay que arrepentirse y creer en Jesucristo? Amén. Entonces es todo lo que necesita el hombre. Pero se estaba metiendo acá los gnósticos. Tienes que alcanzar cierto grado de sabiduría. Y así está la enseñanza acá. Y todo esto, hermano, ya miramos que es sombra de lo que había de venir. ¿Cierto? ¿Y quién es el que hace la sombra? O sea, ¿quién era la sombra? ¿Qué hablamos? Jesucristo, hermano. Todas esas cosas en la ley allá atrás llevaban ¿a quién? A Jesucristo. Eran ceremonias, ¿verdad? Como miramos el jueves, ¿verdad? Hacían sus altarcitos, ¿verdad? Hacían sacrificios, porque ahí en los holocaustos y en ese montoncito, en ese altar, ahí se manifestaba Dios. Eran cosas para aquellos tiempos y eran cosas para los judíos. Pero aquí había, hermanos, había gentiles también. Sí. Pero querían hacerlos que guardaran la circuncisión, que guardaran esto, que guardaran mandamientos para poder acercarse a Dios y para que pudieran decir, sí soy salvo. Y usted y yo somos salvos porque creímos en Jesucristo. Amén. ¿Amén? No porque cumplimos con ciertas reglas. Ahora, no me vaya a malinterpretar. Y diga, entonces, ¿por qué tenemos que vestir diferente? Porque estamos representando a un Dios diferente al de la religión. ¿Amén? Pero es que son leyes de hombres. No, la Biblia dice que somos embajadores de Jesucristo. ¿Cierto? Y como embajadores de Jesucristo debemos de no solamente hablar y vivir, sino también con nuestra vida. Cuando Cristo cambia lo de adentro, cambia lo de afuera, hermanos. Entonces nosotros debemos de aprender que hay cosas que verdaderamente Dios, ¿verdad?, nos enseña en su palabra, y hay cosas que no, hermano. Por eso dice Pablo, ¿verdad?, en el versículo 22a, o sea, la primera parte, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de ¿qué? De hombres.
O sea, Pablo dice que son reglas inventadas de acuerdo a los razonamientos humanos. ¿Sí o no? ¿No es así? Para los que hemos estado estudiando la carta a Colosenses, están captando más el mensaje. Porque ya miramos cosas que estaban metiendo en esa iglesia del capítulo 2. Acuérdense que en el capítulo 1, Pablo exalta la divinidad de Jesucristo. En el capítulo 2 ataca o contraataca las falsas sectas que había ahí, las falsas enseñanzas. Y ya en el capítulo 3 para adelante, hermano, te va a hablar a ti y me va a hablar a mí directamente. Y yo le digo que se venga preparado, porque los mensajes no van a estar sencillos del 3 para adelante, hermano. Porque nos va a tocar, porque ya va a hablar de nuestra carne, ya va a hablar del nuevo hombre. Y a veces no nos gusta que nos hablen, pero aquí la Biblia va a hablar y hay que aguantar. Después dice la segunda parte del versículo 22. Cosas que se destruyen, ¿con qué? Con el uso. O sea, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Pues dice que estas cosas, por ser reglas humanas, están destinadas a desaparecer con el tiempo. ¿Sí me explico, no? Hay muchas cosas, hermano, que antes hacía la gente, ya no se hace ahora. Por ejemplo, regresando, ¿para qué era el sacerdote antes? Era como un mediador, ¿sí o no? Pero primero tenía que hacer sacrificios por él mismo, confesar sus propios pecados, para después llevarlos del pueblo. Antes, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque tenemos en Jesucristo nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Entonces la gente dice, para que estés bien, tienes que ir ¿con qué? Con esa persona. No, yo tengo que ir con Dios por medio de Jesucristo. ¿Para acercarme a quién? A Dios. Directamente no lo puedo hacer, aún conociendo a Jesucristo. Tiene que ser por medio de quién? De Jesucristo. Dios es tan santo que aún usted y yo siendo salvos y hijos de Él, no podemos acercarnos. Por la santidad de Él y la pecaminosidad que aún hay en nosotros, hermano. Y somos salvos por gracia, no porque ya no pecamos. A ver, ¿cuántos no pecan aquí? Levanten la mano. Que usted le levanta, ya pecó, mintió. ¿O no es cierto? Todos somos pecadores, pero solamente por medio de Jesucristo. Por muy puro y saludable, hermano, que el cuerpo de una persona esté, esta va a morir. ¿Sí o no? Sí. Y si no se ha agarrado de la gracia salvadora, su alma morirá espiritualmente y sufrirá por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Amén. Entonces, guardar todas esas cosas de nada sirve para acercarse a Dios para salvación, hermano. No. Gracias a Dios que el Señor nos rescató de la esclavitud donde usted y yo estábamos. Amén. Pero fíjese bien que nos rescató, pero no para darle rienda suelta a la carne. Amén. Fíjese que somos libres en Cristo, hermano. Amén. Ya no somos esclavos, ahora tenemos libertad. Pero tenemos libertad para adorarle a Él. Amén. No libertad para ir al pecado otra vez. No libertad para ir allá a la copita social. No libertad para ir al baile, para escuchar una música que en lugar de adorar a Cristo, adora a Satanás, adora al mundo. Para eso no somos libres. Mire, vaya conmigo primeramente a la segunda de los Corintios 3:17. Segunda a los Corintios 3:17. Y luego después vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Pero en segunda a los Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. ¿Está en ti el Espíritu de Cristo? Amén. Ya no eres esclavo, eres libre. Amén. Ya no eres esclavo del vicio.
Ya no eres esclavo de una religión. Ya no eres esclavo del diablo. Ya no eres esclavo de los hombres. Eres libre. Amén. Libre para adorar a Dios. Amén. Libre para adorar a Cristo. Libre para servir a Dios. Amén. Libre para edificar un hogar que verdaderamente adore a Dios con los hechos de su vida, hermano. Tenemos libertad para predicar el Evangelio, hermano. Amén. Tenemos libertad para ser discípulos. Tenemos libertad para predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Ya somos libres. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí, mora en ti. Amén. Para decirle no a todo aquello que no adora a Dios, que no le agrada a Dios. En Gálatas 5 dice así, versículo 1. Y lo vamos a leer hasta el 13. Acá hay tiempo. Sí. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Se da cuenta? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley hoy justificáis, de la gracia habéis caído. Pues vosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y muchos cristianos tienen esta mitad del texto. ¿Cierto? Eso es lo único que agarran. Sí. No, yo ya soy libre, así que ¿por qué el pastor o otros hermanos me tienen que esclavizar y me tienen que decir lo que yo haga? No leen la otra parte. Y así le dije a una hermana hace años: hermana, ¿ya leyó la segunda parte? No, pues léala. Ya. Y ahí vamos. Por si usted está en este grupo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Somos libres? Sí. Gloria sea a Dios, hermano. Amén. Pero no para darle ocasión ¿a qué? A la carne. Ahora sí soy salvo, vámonos a echarle a la carne. No. Libres para servirnos. Amén. Libres para amarnos con el amor de Cristo. Amén. Libres para hacer el bien a otros, porque eso deberíamos de ser nosotros y tener en mente esto, hermano. Cierto. Vivir para hacer una bendición a otros. Sí. Porque ese es mi lema, o mi, ¿cómo le quisiera decir? Mi carta de representación, lo que hay en mi corazón. Ser una bendición a otros. Sencillamente, hermano. O sea que uno ya no vive para uno, ahora vive para ¿quién? Para otros, para hacer una bendición a otros. Tristemente muchos cristianos quieren que otros sean bendición para ellos. Cierto. Pero no están dispuestos a sufrir, porque para hacer una bendición a otros hay que despojarse de uno mismo, de lo que le agrada a uno. Cierto. Amén. Porque si no, no la vamos a hacer, hermano. Eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés en Génesis 12. Y serás bendición. Tristemente a los judíos se les olvidó. Y tristemente a muchos cristianos se les olvida. Que Dios no solamente nos salvó, hermanos, ¿verdad? Para que no sufriese nuestra alma en el lago de fuego. Nos salvó para hacer una bendición a otros. Y eso es lo que deberíamos de ser. ¿Una bendición a quién? A otros. Bendecir a otros. Y dice aquí, solamente que no uséis la libertad. O sea, advierte. Eres libre, pero no para hacer lo que tú quieras, no para darle ocasión a tu carne. Y el apóstol Pedro dice las mismas palabras, o más o menos lo mismo. Que no le demos gusto a quién, a la carne. Libres, pero no
para la carne, hermano. Ahora, en Gálatas también, en el capítulo 4, que fue la lectura de esta mañana que hizo nuestro hermano, verso 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres ¿qué? Ya no eres ¿qué? Esclavo, sino hijo. Y si hijo, también el heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Fíjense, dice Pablo: me temo que todo el tiempo que les di la predicación haya sido vano, pues ahora ya andan haciendo otra vez lo que hacían antes. Y ya no son esclavos, dice el apóstol Pablo. Y hermano, yo te digo a ti también, ya no eres esclavo. Ahora eres libre, pero libre para adorar a Dios. Ahora ya tu vieja naturaleza, tu antiguo hombre, ya no te debe controlar, no te debe dominar. Esa antigua naturaleza no es tu Señor ya. Ya no, ahora tu Señor es Jesucristo. Amén. Ya no debe gobernar tu vida el viejo hombre. Ya eso de que la mentira que no la puedo dejar, no quieres dejarla. Es cierto. El chisme, la murmuración, la crítica destructiva, es que yo no puedo dejar. No, es que te gusta. Cierto. Por eso lo haces, no que no quieras dejar, no que no puedas. Si eres verdaderamente un cristiano, un hijo de Dios, ya no estás esclavizado a estas cosas. ¿Sí me explico, no? O comienzo de nuevo. ¿Le sigo? Sí. Sí, amén, amén. Ahora, todas estas cosas que estaban filtrándose allá tienen su fundamento en el razonamiento humano. Lo vemos más en el verso 23 de Colosenses 2. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato ¿a qué? Al cuerpo. ¿En duro trato a qué? Al cuerpo. Ahora, seguramente que la frase culto voluntario se refiere al culto que algunos falsos ahí maestros estaban dando a los ángeles, porque ahí tenían adoración, o estaban metiendo a que adoraran a los ángeles. Ahora, los falsos maestros se abstenían de lo que acabamos de mencionar también, como una dedicación a los ángeles, a los seres espirituales que ellos, según ellos, habían visto en visiones. ¿Y a quién se le apareció un ángel? El ángel, ¿cómo le llaman? Moroni. ¿Y no salió una de las sectas que más están creciendo en este tiempo? Sí. Los que andan en la... Los mormones. ¿Sí o no? Y de ahí ya tiene otras tablas. Sí. Tienen el libro del gran ¿cómo dice? La perla del gran precio, algo así, ¿no, hermano? Ayúdenme, ¿sí, va? Entonces, tantas cosas, hermano, por medio de un sueño o una visión de un ángel. Y si no cena bien, o si cena mucho usted y se duerme, va a tener sueños y visiones. Y después usted va diciendo ahí que Dios le habló a través de un sueño, una visión, vio un ángel. ¿O no es cierto? Tenga cuidado. No le digo a aquel compañero de trabajo cuando yo estaba allá en el mundo, que llegó un lunes y mira, no, ya era cristiano yo, sí, ya conocía a Cristo. Y yo, mire, fui a la iglesia y miré atrás del sacerdote, miré a un hombre vestido de blanco con una barba grandota así, y me le quedé así. Sí. Y decía, oye, ¿y de cuál fumaste tú? O sea, la broma, ¿no? Que haya ido, que haya mirado atrás. En una sillota grandota, un hombre viejo, blanco, con una barba blanca. ¿Quién está detrás de todo eso? El diablo.
Ese es el ángel caído. Ese ángel es un destructor y está destruyendo y se va a seguir destruyendo hasta que Cristo venga por su iglesia y va a haber un tiempo. No, la cosa se va a poner buena. Nosotros vamos con Cristo, estamos un tiempo con Cristo y después venimos, ¿verdad? Y va a haber una lucha, un pleito. Ahora, yo estoy en el ejército de Cristo. ¿En cuál está usted? A ver, levante la mano. A ver, el que no está en el ejército de Cristo. No, los que están en el ejército de Cristo, levanten la mano derecha. Y así me está diciendo que usted es salvo, que usted conoce a Jesucristo. A ver, a ver. ¿Todavía ahí, hermano? Sí. Porque la cosa está difícil, hermano. Pero con Cristo. Pero con Cristo. Mire, hermano. Ahora, la frase o la oración que sigue: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y en humildad y en duro trato al cuerpo, que ve en el versículo 23, significa que estas personas se orgullecían por las obras de abstención que religiosamente ellos hacían con el fin de acercarse a Dios. Y hermanos, ¿quién maltrata su cuerpo para intentar acercarse a Dios? ¿No en la religión no pasa eso? ¿No miran la tele? ¿Cómo se ponen pedazos de nopal, de maguey, y luego todos otros van caminando y traen como una especie y se van golpeando? Y eso es real, se ve la sangre cayendo. Eso es una verdad, es verdad. Ellos creen que así es, porque alguien les enseñó que era una manera de acercarse a Dios. ¿Sí o no? Ahí no crucifican a algunos en el Cerro de la Estrella. ¿O no es cierto? ¿En cuántos estados de México no tienen su patrón o su patrona allí? Y cierto día del año le hacen una fiesta y tienen comidas y matan animales y matan todo, y no se le ofrecen eso a los ídolos. ¿Un cristiano debería meterse ahí y comer de ello? No, porque usted está practicando con ellos eso. Pero yo no creo a eso, pero está participando. Si verdaderamente no cree, ni se tiene que andar metiendo en eso, ni en las mentadas jamaicas que le llaman acá, porque todas las ganancias de ahí es para los ídolos. Usted se compra una agüita, se compra una sodita, una tostadita, algo así, una comida que a usted le gusta, y dice: es que a mí me gusta, yo no, pero está participando con su dinero, con sus ofrendas para los ídolos. ¿Sí o no? ¿Qué está primero, su vientre, su estómago, que Dios? ¿No? Mucha hambre, un vasito de leche, un plátano, digamos, una pupusita. ¿Sí o no, hermanos? Pero ellos creen que están bien. Hoy en día la gente religiosa se abstiene de ciertas cosas y piensa que así es la manera correcta de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque así les enseñaron, son las tradiciones. Antes del Viernes Santo, por las calles, ahí algunos andábamos paseando la cruz por las calles. Ahí por donde yo, el hermano Juco, la hermana Pachita, ahí andábamos unos cuantos. ¿O no es cierto? De la iglesia que está ahí por la Unión Pacífico. Ahí salíamos y bien pesada, pero atrás con la Pachita. ¿O no es cierto? Porque tratábamos de acercarnos a Dios. ¿Quién nos había enseñado eso? Las tradiciones. Ya somos libres, hermanos. Amén. Ya somos libres. Ahora somos libres para adorar a Dios. Andábamos metidos en todas esas cosas y luego a la iglesia no llegamos. ¿Me explico? No llegamos a la iglesia. No, hermano, lleguemos ¿a dónde? ¿A dónde lleguemos? A la iglesia. ¿A adorar a quién? Al Señor, hermanos. Amén. Todos por acá, hermanos. Todos acá. Acá está el pastor. A veces creemos, ¿verdad?, que el culto, a lo que imaginablemente algunas personas, ¿verdad?, lo han hecho ya en figura y todo eso, ¿verdad? Y negarse ciertas cosas al año ya está bien con Dios. No es cierto. Teníamos algo ahí gastando el dinero para prenderle velitas, para ver si nos podíamos acercar por medio de estas imágenes a Dios.
¿O no es cierto, hermano, hermana? A través de estos ídolos. ¿Y quién es el único que nos lleva a estar bien con Dios? ¿O acercarnos a Dios? Jesucristo, hermano. Y muchas veces ahora que conocemos la verdad, no nos acercamos a Dios. No oramos. No leemos la Biblia. Y antes había hogares que no dejaban que las velitas se apagaran. Tenían que varias extras allá abajo. El otro día miré ahí en un mercado. Un señor llevaba, con la esposa llevaba en un carrito comida, pero llevaba un montón de veladoras. Y Señor, gracias. Y salen y hay que darles un tratadito. ¿O no es cierto? Sí. Que a veces lo agarran así, lo tiran, pero ya usted ya cumplió. ¿O no es cierto? ¿Para qué llevaba tanto? Para si cuando se le fuera pagando la otra, prende la doble. Y en los templos paganos, por eso había luces así a las orillas toda la noche. Estaban alusando todos los ídolos para que no estuvieran oscuras. Cierto. Todo eso tiene que ver con... Y nosotros traemos todo eso, o traíamos todo eso. Gracias a Cristo, que nos dio libertad, hermano, hermana. Amén. Amén. Gracias al Señor. Pero ahora para adorar a Dios, lo triste otra vez es que ahora tenemos esa libertad y no servimos a Dios. Llegamos a la iglesia cuando tenemos tiempo, cuando no sale otra cosa que es muy importante. ¿Qué será más importante? ¿Aquello o qué? Usar el día del Señor para adorar a Dios. Piense, hermanos, considere a otros que porque tuvieron una noche mala y todos los domingos tienen, sábados a la noche tienen noches malas, pues así viven su vida. ¿O no es cierto? Tienen mucho tiempo para sacar el teléfono y andar con texteando. Para eso tienen tiempo, para la internet, para el Facebook. Y el otro, ¿cómo se llama? Que acaba el pajarito, ¿cómo se llama? Ese hizo 61 millones en un rato. El Twitter. Cosas que se pueden usar para algo bueno, los cristianos lo hacen para algo malo. ¿Sí o no, hermano? Que lo podemos utilizar para algo bueno, pero lo usamos para algo malo. Ahora tenemos la libertad en Cristo, pero nosotros mismos nos hemos esclavizado ahora del teléfono, nos hemos esclavizado de la tele, de la computadora, de la internet, y algunos se han esclavizado de la lectura. O sea, leen libros cristianos, pero no leen la Biblia. O sea, andan buscando en libros y en libros a ver qué dicen de la Biblia, en lugar de venir a ver qué dice Dios en la Biblia. ¿Sí me explico? Ya me leí este libro, ahora voy por otro. Y dice Dios, ¿y lo que yo te dejé? ¿Cuándo? Por eso un día creen una cosa, otro día creen otra cosa. ¿Me explico? Porque andan de libro en libro en libro. Aquí hay 66 libros. Y cuando se leen los 66, ¿qué hay que hacer? Volverlos a leer. ¿Amén? ¿Qué hacemos con la Biblia? 5 cosas. Otra vez, a ver. Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. 5 cosas, hermano. ¿Cada 8 días? Todos los días. Todos los días usted come 3 veces al día, algunos 4, otros hasta 5, como el hermano cuando fuimos allá a Metapán. 6 veces comió. Pero Biblia, uy, qué enfado. Ah, pero si te acercan ahí unos taquitos, unos tamalitos, hombre, los devoras. ¿O no es cierto? ¿Sí o no, hermano? Ay, qué enfado, pero alguien te habla por teléfono y te empieza a dar un chisme, ahí y ya estás así, y dígame. Oh. Hermano, tenemos libertad, pero para adorar a Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? ¿Qué hacen los religiosos? Se abstienen de cierta clase de comida y bebida ciertos días del año. Algunas personas ofrecen culto y comida a sus ídolos e imágenes cierta fecha del año. Otra vez más lo que dije el domingo pasado. El día 2, los panteones, especialmente en México, llenos de gente. ¿Llevándoles qué? Comida y bebida. Lo que les gustaba a los muertitos. Otros, no lo mencioné, pero les llevan el mariachi. A otros les llevan la banda.
A otros de acuerdo a la música que les gustaba. ¿Sí o no? Y está comprobado por las noticias, por imágenes, que allí mismo, ya como ya andan bien acelerados, se andan peleando entre ellos mismos. ¿Y por qué hacen esas cosas? Porque dicen que es un día cuando llegan las almas de los difuntos, vienen y están ahí, y por eso les traen esas cosas, y a tal hora, el siguiente día se van, y ellos también se van. Y ya con eso ya hicieron ¿qué? Bien. Muchos de nosotros no llegamos a la iglesia por la mañana tempranito a la primer misa, ahí está grabado, y a mí no me importa quién lo escuche. Y traíamos la hielera, y traíamos una olla. Saliendo de ahí íbamos al menudo y a llenarla de ¿qué? De orines del diablo. ¿O no es cierto? Por si no sabes, pues la cerveza. Ahí estábamos, ahí, pum, 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 pum. Y saliendo de ahí, pum, 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 y a echar culebras y todo eso por la boca. ¿Sí o no? Y a la siguiente semana, algo otros, igualitos. Lo mismito. ¿Sí o no, hermanos? Ya nos dio libertad el Señor. Ya ahora llegamos a la iglesia, no para simplemente estar bien con Dios, para escuchar de Dios. Para conocer más a quién. Al Dios a través de la Biblia. Para tener compañerismo cristiano. Amén. Para vernos, para gozarnos, para adorar a Dios como un cuerpo en Cristo. Y al salir de aquí, ya no salimos chismeando, ni murmurando, ni criticando, ni quejándonos. Salimos con gozo, con regocijo, porque escuchamos la palabra de Dios. Porque miré al hermano aquí presente, miré a los hermanos que vinieron desde Arkansas, ¿verdad? Y aquí andan los hermanos Pineda, el hermano Escobar, ¿verdad? Y la hermana Dardín. ¿Cuántos años tienes ya, hermano? 14, hijo. Sí. Y entonces, qué gozo verlos, ¿no? Amén. Y salimos y contentos porque ya no estamos esclavizados al viejo hombre. Que si no me gustó como viene vestido el hermano, ¿verdad? Pues ni modo, es mi hermano en Cristo, lo tengo que soportar así. ¿Sí o no? Que cada tiempo se rejuvenece el hermano, ¿verdad? Pues qué bendición. No quiere aceptar que las canas salen. ¿O no es cierto, hermanos? Que viene vestido de hermano, de hermana así, qué bendición. No se fije en lo externo. Mire a que es su hermano y su hermana en Cristo. Amén. Y cuando vemos algo en otro hermano, orar por ese hermano. Pero por eso tenemos libertad. Libertad para perdonar, libertad para soportarnos los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Libertad para estas cosas, hermano, que ya vamos a ver en Colosenses 3. No se la pierda, hermano. Ya no se vaya, hermano. Quédese acá. La última parte del verso 23. Dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos ¿de qué? De la carne. Mira, hermano, las cosas inventadas por los hombres no tienen poder alguno para controlar nuestra naturaleza carnal. Amén. No tienen ningún poder. ¿Qué es lo que impide que el hombre entre en relación con Dios? ¿Qué impide que una persona se acerque al Señor? Su pecado. Su pecado. Las obras de su naturaleza pecaminosa. ¿Quién es el único que puede llevar al hombre a Dios? Jesucristo. Amén. Para salvación, y a usted y a mí con nuestras oraciones. Porque dice 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Hay un solo qué? Mediador. Antes nosotros teníamos muchos mediadores. ¿Sí o no? La tradición. Teníamos mediadores. Yo tenía hasta un negrito de mediador. Gracias a Dios que ya tengo uno. ¿Quién es? El mismo tuyo, Jesucristo. Un solo mediador.
No, pues que la mamá de Cristo también es mediador. No, ella también ocupó un mediador y ocupó un salvador. Por eso en San Lucas dice, mi alma se regocija en Dios mi salvador. Necesito un salvador, hermanos. Amén. Amén. Y luego la Biblia dice que aquellos mediadores que teníamos antes tienen ojos, mas no ven. Tienen pies y no caminan. Tienen oídos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen nariz y no huelen. ¿O no es cierto? Tienen manos y no palpan. Y dice, y semejantes son aquellos que los hacen y los que confían en ellos. Ahí estábamos nosotros. Gracias al Señor que nos rescató de esa esclavitud. Jesucristo en su caminar por este mundo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, y nadie, y esa palabra nadie en el griego está verdaderamente cortada, dice nadie, absolutamente nadie puede acercarse a Dios ni para salvación ni con sus oraciones, solamente a través de Jesucristo. Por eso a mí y usted ha sido enseñado a pedir todo en el nombre de Cristo. Y hay hermanos que oran y nunca dicen en el nombre de Cristo. Nada más. Y señores, amén. No, en el nombre de Cristo dice mismo Jesucristo, pidan en mi nombre. Amén. ¿No es cierto? Entonces hay que pedir en el nombre de Cristo porque es la única manera de podernos acercar a Dios, hermano. Amén. Jesucristo es el único, y siempre y cuando el hombre se acerque con una actitud de arrepentimiento y de fe, es que se puede salvar de la condenación eterna. Usted y yo ya lo hicimos, hermanos. Gracias al Señor. Entonces nosotros, hermanos, hemos mirado 4 cosas que el apóstol Pablo ha enseñado. Los hijos de Dios no tenemos por qué practicar las obras para salvación. Obremos, hagamos el bien porque Dios así lo quiere, hermanos. Pero para ser salvos, ese es el mensaje que debemos de llevar. Sí. Que sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Amén. Ese es el mensaje que debemos de llevar. Que la salvación es un regalo de Dios, es gratis. Y ya Jesucristo hizo todo por el ser humano en la cruz del Calvario. Y la hizo una vez para siempre. Ya no hay necesidad de que cada día en un lugar estén sacrificando y matando otra vez a Jesucristo. Y luego diciendo, este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo. Ya, el cuerpo y la sangre de Cristo una vez fue la cruz del Calvario. Murió, lo enterraron, al tercer día se levantó de los muertos y dice la Biblia que está vivo y que está intercediendo por usted y por mí, hermano. Amén. Por eso nosotros ya no tenemos ninguna necesidad de esas cosas. Además nadie puede convertir aquella cosita en el cuerpo de Cristo, ni aquel juguito en el vino, en el cuerpo de Cristo. Ya el derramamiento de sangre fue una vez para siempre. Ya se derramó esa sangre, ahí está, para limpiar los pecados de aquel que se acerque por fe. También nos enseñó Pablo que las cosas que estos hombres estaban introduciendo ahí eran temporales y además esclavizaban a los hombres. Los volvían esclavos, y es una verdad. La gente está esclavizada a hacer esto. Mire, aún hay gente esclavizada con esto de las fechas navideñas que vienen. Sí. Ya tienen ahí un monito, ahí chiquito ya. Y luego usted va a otro hogar y tiene otro monito. Y va otro, y luego va otro, así. ¿Y pues cuál será el verdadero? Porque no son iguales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y por allá había cristianos años atrás. No en la iglesia que nosotros nos ha dado el privilegio de ser pastoral, pero donde estábamos antes. Que había algunas personas que hacían sus nacimientos todavía. Que para enseñarle a sus hijos estas cosas. ¿Que hay necesidad de caer otra vez en tener un monito ahí para enseñarle a los hijos? No. ¿El verdadero significado de Navidad? No, hermano, no. Enséñale. En estas fechas vino Jesucristo, porque nadie sabe exactamente el día. Nosotros estamos bien cerrados y muy cerquitas que ahí fue.
Y lo que nosotros celebramos es la venida de Jesucristo a este mundo, que vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero dejó de ser niño, creció, dice la Escritura, y a cierta edad ya estaba en el templo ahí, creo que a los 2 años estaba en el templo ahí preguntando y hablando y todo eso. Y luego un lapso de tiempo, de oscuridad en su vida, y a los, ¿cuántos años? A los 30 comenzó su ministerio, por 3 años y medio aproximadamente. Lo mataron, lo sepultaron, pero la tumba no lo pudo retener. Se levantó y dice que por 40 días estuvo apareciendo. Nuestro Cristo está vivo. Ya no es un niño, ni es un muerto, ni está en la cruz ahí también otra vez. Usted va a un lugar, va a otro y a otro. ¿Y cuál es el verdadero? ¿Sí o no? Pasa en Mexicali, en Tierra Santa, pasa en Tijuas, pasa en Tecate, pasa por otros lugares, y ahí en la orilla hay un montón de monitos. ¿Y cuál será? ¿Y quién hizo eso? Manos sucias. Muchos de ellos drogados, alcoholizados. Imagínense, pero la tradición ha esclavizado a la gente. Usted y yo conocemos la verdad. Amén. Amén. Presentemos esa verdad en esta temporada que ya está. Usted ya pasa por calles y ya están las casas adornadas. ¿O no es cierto? Algunos quizás ya están almacenando para sus pachangas. Algunos cristianos ya están, Señor, que mi esposa me regale esto, Señor. O los hijos, ay, que mi papi me dé esto, me dé lo otro. Hermano, hermana, ya Cristo te dio. Dios te dio en Cristo lo que tú necesitabas. Ya si te llegan con un Timex, ¿verdad? Uno de esos ahí del ¿cómo se llama? Del Payless, ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama el Payless ahora? No, la Big Black. Ahí de todo. Te llegan con uno y luego dejaste el recibo ahí en la bolsita. Está bonito, pero ahí se lo va al hermano José. Le va a cambiar de bolsa, le va a poner del Sears o algo acá. Oh, qué regalo me dio el pastor del Sears. Era de Payless, hermano. Era el Big Black. ¿Pero de dónde era? Del corazón. Amén. Del corazón. Porque lo más maravilloso, lo más valioso nos lo dio Dios, Jesucristo. Amén. Es el mejor regalo que usted le puede dar a sus familiares en esta Navidad. Estas cosas tienen su fundamento en razonamientos humanos, lo que hemos visto, y no tienen poder para controlar las obras carnales de la naturaleza pecaminosa. El único que tiene poder es Jesucristo, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Entonces, hermano, abstenerse de ciertas cosas que Dios no prohíbe, de nada sirve para acercarse a Él. Amén. Usted coma, pero a la vez no coma lo que le causa daño a su cuerpo. Cierto. Ahí les va, hermanos diabéticos, cuídense. Usted no puede comer todo. Cuídese. Y después no ande diciendo, Señor, ¿por qué no me sanas? Usted mismo no se está cuidando. Ámese a usted mismo. Amén. Y no se enoje. Le amo, por eso le digo. Amén. Queremos tenerlo más tiempo con nosotros. Amén. Amén. Ámese a usted mismo. Hermanos, son ricos, ¿verdad? En azúcar, en colesterol, todo eso. Hay que cuidar ¿qué? El cuerpo. Y los que están sanos, pues no porque están sanos, coma de todo. Hay que cuidarse uno, ¿no es cierto, hermanos? Para no caer en ello. Cuídense. Pero para acercarse a Dios, no le sirve abstenerse, le sirve a su cuerpo. ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Por medio de Jesucristo. Por medio de una vida limpia, pura y santa. Porque aún siendo cristianos, si hay pecado en nosotros, Dios no nos escucha. Amén. Y andamos en pleitos, en riñas, en amargura, enojos, celos y toda esa cosa. ¿Cómo nos va a escuchar Dios? Aunque le ore por medio de Jesucristo, ni Cristo te escucha. Jesucristo es Dios. Por eso tenemos que ponernos bien con el Señor.
abstenerse de aquello que el Señor, ¿verdad? No condena, ni hace al hombre acepto, ni más santo ante Dios, hermano. Eso no es grato. Nosotros tenemos que ver qué es lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? El pecado y mire, hermano, si es aprobado por el Espíritu Santo de Dios, hazlo. Si es reprobado por el Espíritu Santo de Dios, no lo hagas. En la Biblia no dice, no te tomes la copita social. En la Biblia no dice, no fumes. En la Biblia no dice que no escuches cierta música. En la Biblia no te dice abiertamente cosas, que vayas a ciertos lugares. No te dice la manera a veces abierta hasta de vestir. Pero mira, hermano, pregúntate. Si tú eres de aquellos que dicen, no, pues yo puedo hacer esto y ver esto y ver hacerlo todo aquello, pregúntate si está de acuerdo con el Espíritu Santo. Pregúntate si Dios lo aprueba. Pregúntate si Jesucristo lo haría. Pregúntate. Y mira, te vas a dar cuenta que muchas cosas que tú haces no las está aprobando el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es? Tu carne. Y hermano, vivir en la carne no es grato delante de Dios. Por eso Dios nos dio libertad. Para decirle no a qué. No a la carne. El Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí, dice que es templanza. ¿Y qué es la templanza? Templanza es dominio propio. O sea que ya no te controla el viejo hombre, la carne. Ahora te controla ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces tú pregúntate antes. No andes diciendo, ¿será bueno esto? Voy a ir a una fiesta y pues ahí, pues, con una copita que me tome, pues, pregúntale a ver si el Espíritu Santo a veces lo aprueba. Pregúntale lo que ves en la tele, tu manera de hablar, tu vocabulario. Que a veces destruimos a nosotros destruimos a otros con nuestros comentarios. Por eso antes de hablar preguntémonos, Espíritu Santo, lo que voy a decir te agrada. Y el Espíritu va a decir, ni lo estés pensando. Piensa, hermano, piensa. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo mandamientos o principios, ¿verdad? O preceptos de hombres. Ahora estamos bajo la palabra de Dios, que es más alta que la ley. Y más extensa que la ley. Amén. Para aquellos que dicen, ya no vivo bajo ley. No, ahora vives bajo algo más grande, que es la palabra de Dios en toda la extensión de sus 66 libros, hermano, acomodándolo cada uno, hermano. ¿Qué me voy a llevar? Mira, ten cuidado con las enseñanzas que no tienen fundamento bíblico. Ten cuidado. No permitas que te engañen con reglas, con mandamientos o ideas humanas. Amén. Y abstente de aquello que Dios prohíbe y también de aquellas cosas que no aprueba el Espíritu Santo de Dios. Ahí viene estas temporadas. La musiquita mundana, la copa social, el baile, el fumar, asistir a lugares inmorales. ¿Es del Espíritu Santo o será de la carne? Tenemos que preguntarnos, hermano. Y lo último, ¿para qué o para quién estás preparando tu corazón en este mes de diciembre? ¿Me hago entender? Simplemente para la tamaleada, para la usada, para todas esas cosas, todo eso, la fiesta, vamos a invitar, paz, pero Cristo no está ahí, hermano. Saca eso de tu corazón, de tu mente. Tu corazón tiene que estar lleno de Cristo, para que puedas celebrar que Cristo una vez vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a terminar en oración.